Entérate de todo lo que está pasando en el ministerio Un Lugar para el Encuentro con Jesús. Los jueves, sábados y domingos a las 20 horas, te invitamos a ver desde nuestro canal de YouTube todas nuestras reuniones online. ¿Dónde nos encontrás? En Un Lugar Devoto. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales. En Facebook como Ministerio Un Lugar para el Encuentro con Jesús. En Instagram en @unlugardevoto. Sumate y sé parte de Mi Iglesia, Mi Casa. Ministerio Un Lugar para el Encuentro con Jesús. Un lugar, tu lugar. Y de noche cantaremos, celebrando su poder, con alegría de corazón. Como el que va con la flauta al monte del Señor, celebraremos su poder. De Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder, con alegría del corazón, como el que va con la flauta al monte del Señor, celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. ¡Oh! ¿Alguien puede gritar de júbilo? Una canción que cantamos en toda Latinoamérica. Dice así. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. ¿Cuántos tienen un Dios todopoderoso? Las palmas aquí. ¡Hey! ¿Alguien puede usar sus pies? ¡Arriba! A ver si se recuerda de esta canción. ¡Vamos! Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me dio
quiero cantar, 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 cantar. Quiero cantar, 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 cantar. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero danzar, 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 danzar. ¡Arriba! Quiero danzar, 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 danzar. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero gritar. Gritar. Quiero gritar, gritar, gritar. Gritar. Vamos, metale. Quiero cantar, 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 cantar. Arriba. Quiero danzar, 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 danzar. Quiero gritar, gritar, gritar. Quiero gritar, gritar, gritar. Yo quiero gritar. Bueno, muy buenas noches, querida iglesia. Un gusto poder compartir nuevamente este tiempo junto a ustedes. En esta noche, en una forma un poco distinta. Deliberadamente pensé en hacerlo de esta manera. Verán que no estoy parado como otras veces y probablemente esta no sea una prédica común como en otras ocasiones, sino que prefiero hacerlo más como un estudio bíblico. Me gustaría que pudiéramos reflexionar en este tiempo sobre la importancia de la familia. No de la familia en general, quiero que reflexiones sobre la importancia de tu familia. Y quiero que pienses en la importancia que implica en medio de tiempos de crisis y de momentos difíciles poder tomar las decisiones correctas, las decisiones que están en el corazón de Dios y no las que nos obligan muchas veces las circunstancias o nuestros propios deseos o preocupaciones. Dice allí en Mateo capítulo 7, versículos 24 al 26, dice: a cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Por otro lado, cualquiera que me oye estas palabras y no las pone en práctica, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Seas hombre, seas mujer, seas esposo, esposa, hijo, hija, yerno, nuera, cual sea el rol, hermano, hermana, el rol que vos tengas estés desempeñando en este tiempo en tu familia, es importante en medio de las crisis tomar las decisiones sabias en el Señor. Y para eso quiero compartirte una historia muy conocida en la Biblia, un libro precioso, el libro de Ruth, que para mi gusto exalta la figura de la mujer de una manera extraordinaria. Particularmente su rol en tiempos de crisis y también encontrar allí la importancia de las decisiones que nosotros tomamos en el Señor y cómo el Señor puede corregir aún nuestras decisiones más difíciles o más complicadas o más erróneas en relación a nuestra vida y nuestra relación familiar. Todos quizás habrán escuchado este relato y si no, te invito a que después de esta predicación o después de este estudio te animes a leer todo el libro de Ruth, que son apenas 4 capítulos allí, que te animes a poder leerlo porque es un relato fresco que se encuentra en medio de un tiempo caótico de la historia del pueblo de Israel, en medio del tiempo de los caudillos o de los jueces, que era un tiempo en el cual había mucho movimiento, mucha guerra, mucha batalla, mucha conquista,
mucha necesidad de preservar lugares, territorios, etcétera, etcétera. Y en ese contexto se desarrolla esta historia, una historia dramática, por cierto, pero también una historia que trae una frescura espiritual muy especial, creo yo, sobre la vida de la familia. Así que te invito a que en el espíritu, en esta noche, te dejes guiar de esa manera. Quiero comenzar leyendo, voy a leer algunas porciones del libro de Ruth. La primera está en los primeros 7 versículos del capítulo 1, y dice así: En el tiempo en que los caudillos, los jueces, gobernaban el país, hubo allí una época de hambre. Entonces un hombre de Belén, de Judá, emigró a la tierra de Moab, junto a su esposa y sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelech, su esposa se llamaba Noemí, y sus 2 hijos, Malión y Quilión. Presten atención a todos estos nombres. Todos ellos efrateos, es decir, de Belén de Judá. Cuando llegaron a la tierra de Moab, se quedaron a vivir allí. Pero murió Elimelech, esposo de Noemí, y ella se quedó sola con sus 2 hijos. Estos se casaron con mujeres moabitas, la una llamada Orfa y la otra Ruth. Después de haber vivido allí unos 10 años, murieron también Malión y Quilión. Y Noemí se quedó viuda y sin hijos. Noemí regresó a la tierra de Moab con sus 2 nueras, porque allí se enteró de que el Señor... Noemí regresó de la tierra de Moab con sus 2 nueras, porque allí se enteró de que el Señor había acudido en ayuda de su pueblo al proveerle de alimento. Salió pues con sus 2 nueras del lugar donde había vivido y juntas emprendieron el camino que las llevaría hasta la tierra de Judá. Y seguimos un poquito más adelante, 16 al 21, dice así: No insistas en que te abandone, esto le dice Ruth a Noemí, o que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. Al ver Noemí que Ruth estaba tan decidida a acompañarla, no le insistió más. Entonces las 2 mujeres siguieron caminando hasta llegar a Belén. Apenas llegaron, hubo una gran conmoción en todo el pueblo a causa de ellas. ¿No es esta Noemí?, se preguntaban las mujeres del pueblo. Ya no me llamen Noemí, repuso ella, llámenme Mara, porque el Todopoderoso me ha colmado mi vida de amargura. Me fui con las manos llenas, pero el Señor me ha hecho volver sin nada. ¿Por qué me llaman Noemí? Si me ha afligido el Señor, si me ha hecho desdichado el Todopoderoso. Tremenda, ¿no es cierto? Interesante esta historia. Quisiera que reparemos en algunas cosas de ella, que aparecen allí entre las líneas de lo que podemos ir pensando. En primer lugar, lo que debemos tener presente es que en líneas generales, en el contexto de este tiempo, los dioses estaban asociados también a los territorios. Es decir que cuando aquí en esta historia vemos 2 territorios, vemos también de alguna forma esa concepción veterotestamentaria donde de alguna manera los dioses estaban asignados o relacionados, por lo menos para los pueblos paganos, a distintos territorios. En este caso claramente hay una diferencia entre 2 territorios, el territorio de Moab y el territorio de Judá, o más específicamente de Belén. Quisiera que pensemos un poquito en esto, porque la familia de Elimelech y de Noemí tomó una decisión. En medio de una situación de crisis, presta atención en esto, ellos tomaron la decisión de dejar el territorio, que era el territorio donde estaba la protección de Dios, el cuidado de Dios, el territorio de Belén, que significa casa de pan. Ahora, qué paradójico, en la casa de pan, en Belén, todos conocemos Belén, es un relato extraordinario que se relaciona nada más y nada menos que con el nacimiento de Jesús. Pero Belén significaba casa de pan, donde van a ser precisamente el pan de vida, que es Jesús. Ahora, qué llamativo que en la casa de pan había hambre.
estaban pasando necesidad, estaban atravesando una crisis. ¿Cuántas veces sucede esto en nuestra vida, en nuestras circunstancias, en nuestra familia? Que aún estando en los caminos del Señor, aún estando en la iglesia, aún siendo parte de la iglesia, atravesamos crisis que parecieran que van incluso en contra de aquello que nosotros por definición tenemos, que es la provisión, el cuidado, el propósito, los planes de Dios. Y allí comienza algo tremendo, tremendo para el creyente, que es la duda. La duda. ¿Qué hago? Permanezco en el camino, en el lugar, en los planes, en los propósitos, en las promesas de Dios, a pesar de que las circunstancias me marquen algo distinto o algo contradictorio o algo que realmente no me cierra en la práctica. Permanezco allí, me sostengo allí, me afirmo a la palabra, a la promesa, a las leyes, a lo que creo, o tomo la decisión de ir a Moab. Moab era otro territorio, no importa mucho su historia, aunque en realidad está relacionada justamente a una triste historia de las hijas de Lot que terminan engañando a su padre, emborrachándolo, y la mayor de ellas tiene relaciones con él y concibe un hijo al cual llaman Moab, y de ahí surge este territorio y sus descendientes, que son precisamente los moabitas. La cuestión es que los moabitas y los israelitas siempre van a tener allí dificultades y cuestiones por resolver, que no vienen al caso de esta historia en esta noche, pero sí quiero que pensemos en esto. Era un territorio equivocado, no era el lugar, parecía el lugar de seguridad, porque supuestamente allí iban a superar esa crisis o esa necesidad transitoria que estaban llevando adelante, pero no era el territorio de Dios, no era el lugar que Dios tenía planeado para ellos, para sus familias, para sus decisiones. Y por eso quiero que me sigas un poquito en lo que esto implicó para cada uno de ellos. Para cada uno de ellos. Cuenta la historia que allí, estando en Moab, Elimelech, quiero que empecemos a jugar un poco con esto de los nombres, porque para nosotros puede ser un juego, pero en el Antiguo Testamento sabemos que los nombres claramente encerraban en sí además un propósito, una creencia, una convicción de vida. El caso de Elimelech, el nombre, significa en hebreo, mi Dios es rey, mi Dios es rey. Elimelech tenía esa certeza y tenía esa confianza como cualquiera de nosotros que somos creyentes y que creemos que Jesús es nuestro rey, que es nuestro Señor. Sin embargo, en un momento de crisis, Elimelech, que decía en su propio nombre, portaba como nosotros por medio del Espíritu Santo ese sello que dice Dios es mi rey, decidió cambiar de territorio, decidió buscar otro en el cual Dios no quería que él fuera. Su soberano, su gobernante, quien reinaba sobre su vida, no tenía ese propósito para él, pero sin embargo Elimelech renunció a esa raíz y se trasladó a otro territorio. Claramente estaba rompiendo con ese mandato de que Jesús era, o en este caso Dios, era su rey, Jehová era su rey. Fíjense algunas cosas que suceden en este territorio, ¿no? Nacen allí dos hijos, Malión y Quilión. Interesante, ¿no? También allí los nombres de los hijos. Malión significa enfermedad y Quilión, agotamiento. Enfermedad y agotamiento. Imagínate, ¿no? Ponerle a tus hijos estos dos nombres. Enfermedad y agotamiento. Supuestamente era la tierra que les iba a salvar de la crisis en la que estaban y sin embargo les llevó a esta circunstancia, enfermedad y agotamiento. A tal punto esto es así y de tal forma estos nombres marcaron la vida de sus hijos que finalmente ambos murieron.
La enfermedad, cuando se vuelve algo crónico, termina desgastando tu vida hasta llevarte a la muerte. Y el agotamiento lo mismo. Una tiene que ver con lo físico y la otra tiene que ver con lo mental. Ahora, estaba determinado que de alguna manera ellos, ya desde el nombre, determinaron el propósito y los planes de sus hijos. Tengamos cuidado con esto. Cuando nosotros nos apartamos del territorio de Dios, nos apartamos de los planes, de los propósitos de Dios, muchas cosas, no nos damos cuenta en qué medida eso puede incidir también sobre la vida de nuestros hijos. Cómo, sabiéndolo o aún sin percibir la profundidad de lo que esto implica, nosotros determinamos en la vida de nuestros hijos estas situaciones, a tal punto que condicionamos su futuro. Estos dos hijos, Malión y Kelión, que terminan muriendo, se casaron con dos mujeres moabitas. Otra cosa que estaba fuera de los planes y los propósitos de Dios. Sabemos cómo Esaú, por ejemplo, fue condenado por esto, por haberse casado o haber buscado mujeres moabitas. Conocemos también algunas otras historias que no voy a traer al caso en esta noche, pero que tienen que ver justamente con cómo las mujeres moabitas engañaron en algún momento a los israelitas. Este relato, muestra otra vez que allí sucede algo que estaba en contra de los planes y los propósitos de Dios. O sea que hasta aquí podríamos decir que la historia es de vidas, identidades totalmente trastocadas por una mala decisión o por una cadena de malas decisiones, porque uno puede tomar una mala decisión y percatarse de ello y tratar de modificarla, pero cuando esa decisión se vuelve una cadena de malas decisiones, termina determinando mi vida, la vida de mi familia, mi descendencia, la vida de mis hijos, la vida de mis nueras. Qué importante es poder revisar permanentemente, constantemente, en cualquier etapa de la vida en la que nos toque transitar. Puede ser que tengas muchos años de matrimonio, puede ser que tengas pocos, puede ser que recién estés iniciando. No importa en la etapa que estés, de tu familia, tu matrimonio, siempre necesitamos revisar cómo están siendo nuestras decisiones delante de Dios. ¿Estamos pensando en los planes y los propósitos que Dios tiene para mi familia, para la familia que me asignó, que me dio como responsabilidad prioritaria aquí en la tierra, sobre la cual yo tengo que rendir cuentas ante Él? ¿Estoy tomando las mejores decisiones que van a bendecir la vida de mis hijos, la vida de las futuras generaciones? ¿O estoy tomando decisiones solo en base a las circunstancias que me mueven, a las inquietudes que tengo en mi corazón, a la falta de fe o a tantas otras cosas? Hasta aquí la historia o el relato es bastante triste. Y quiero agregarte un dato más que ayuda a comprender la profundidad de esta amargura. No solamente muere Elimelech, no solamente Malión, no solamente Kelión, sino que las tres mujeres quedan viudas. Las tres mujeres quedan viudas. Quedar viuda significa quedar no solamente sin sostén, sino que también quedaban totalmente abandonadas en su suerte. Estando en Moab, para que queden claro, la única posibilidad que tenían de subsistir era volver a casarse o prostituirse. Volver a casarse o prostituirse. Ninguna de las dos, nuevamente, respondían a los planes y a los propósitos de Dios. Si volvían a casarse, volvían a firmar su vínculo, su relación con Moab. Volvían a repetir el mismo error que ya habían cometido anteriormente. Y si se prostituían, claramente muchísimo más. Ambas decisiones eran las únicas posibilidades que tenían para subsistir quedando en Moab. Y quiero que reflexionemos juntos en esto. Cuando el Señor Jesús nos enseña allí en el capítulo 10 del Evangelio de Juan y nos dice que el enemigo vino para destruir, para robar, para destruir y para matar. Claramente este es un proceso de muerte, en el cual muchas veces
las vidas, las personas, las familias quedan involucrados casi sin darse cuenta. Por eso yo decía que es una cadena de decisiones que el enemigo va trazando casi como en nuestra vida con ese propósito. Robar, en primer lugar, el propósito, los planes, la voluntad, la herencia de Dios. Robar, si puede, y nosotros avanzamos en esa cadena de decisiones, destruir, y entonces allí no solamente roba, el robo es algo momentáneo, circunstancial, se puede reponer, se puede restaurar, sino que empieza a destruir. Y la destrucción es un proceso más complejo, más profundo. Allí hay algo que se rompe, que se destruye, ya es más difícil de poder volver a reedificar, demás. Pero aún no es imposible. Sin embargo, cuando nosotros avanzamos en esa cadena de decisiones diabólicas, nuestra vida, nuestra familia puede terminar en la muerte. Y la muerte es como el proceso último. Es aquello de lo cual ya no se puede volver si uno no tomó decisiones importantes en el Señor previamente. Este fue el proceso que hasta aquí venían llevando. Habían sido robados, habían sido destruidos, incluso habían experimentado y pasado por la muerte. Pero Dios les da una nueva oportunidad, nuevamente la posibilidad de elegir, nuevamente la posibilidad de elegir. No vuelvas a cometer los mismos errores dos veces. Cuando Dios te da una nueva oportunidad, no cometas el mismo error, no vuelvas a Moab, no vuelvas a elegir Moab, no vuelvas a elegir la prostitución, sino decidí elegir los caminos del Señor. Fíjate hasta qué punto llega esta situación de la familia devastada, que hasta Noemí mismo lo ejemplifica con su propio nombre. Cuando ustedes saben, o si no, se los comento en este momento, Noemí, el nombre Noemí significa dulzura. Dulzura, esa era la característica, la connotación, así como Elimelech, Dios es mi rey, se casó con dulzura. Fíjense el plan y el propósito de Dios que había ahí. Sin embargo, la misma Noemí le dice: no me llamen más Noemí, llámenme Mara. Mara. Y Mara significa amargura. Amargura. ¿Hasta qué punto puede llegar la destrucción del enemigo en nuestras vidas, que lo que Dios planificó para que sea una vida de gozo, de alegría, de bendición, termine siendo una vida de amargura? Lo que la Biblia llama también muchas veces raíz de amargura, que termina siendo destructiva para nosotros y también para nuestra familia. Así que, si por alguna razón la crisis, las circunstancias, las situaciones te llevan a tomar decisiones, en esta noche yo te invito a que revises las decisiones que has tomado en el Señor. Las pasadas, pero particularmente las que te toque tomar en este tiempo. Quiero que veamos un poquito más. Avancemos en el capítulo 2 de Ruth. Allí en los primeros versículos del 1 al 3 dice: Noemí tenía por parte de su esposo un pariente que se llamaba Booz. Era un hombre rico e influyente en la familia de Elimelech. Y sucedió que Ruth, la moabita, le dijo a Noemí: permíteme ir al campo a recoger las espigas que vaya dejando a alguien a quien yo le caiga bien. Anda, hija mía, le respondió su suegra Ruth. Salió y comenzó a recoger espigas, y en el campo, detrás de los segadores, y dio la casualidad de que en el campo donde estaba trabajando pertenecía a Booz, el pariente de Elimelech. Y otra porción, allí en el capítulo 2, 16 al 21, dice: y me han contado, le respondió Booz, todo lo que has hecho por tu suegra desde que murió tu esposo, cómo dejaste tu padre, tu madre y la tierra donde naciste, y viniste a vivir con un pueblo que antes no conocías. Que el Señor te recompense por lo que has hecho. Que el Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas te has venido a refugiar, te lo pague con creces. Ojalá siga yo siendo de su agrado, mi Señor, contestó ella. Usted me ha consolado y me ha hablado con cariño, aunque ni siquiera soy como una de sus servidoras. A la hora de comer, Booz le dijo: ven acá, sírvete pan y moja tu bocado en el vinagre. Y cuando Ruth se sentó con los segadores, Booz le ofreció grano tostado.
Ella comió, quedó satisfecha y hasta le sobró. Después, cuando ella se levantó a recoger espigas, él dio estas órdenes a sus criados: aun cuando saque espigas de las gavillas mismas, no la hagan pasar vergüenza. Más bien, dejen caer algunas espigas de los manojos para que ella las recoja y no la reprenda. Este relato, aunque aparece así en forma explícita, ya nos revela algunas cosas, algunas condiciones que se dan en el territorio, en los planes, en los propósitos, en la ley, en la palabra de Dios, y que son totalmente distintos a los de Moab. Son los que habían abandonado Noemí y Elimelech, pero son los que ahora, Noemí en esta nueva etapa y Ruth en esta experiencia de conversión, porque ella decide elegir este Dios, su Dios, a partir de ahora es su Dios, y por ende toma también su territorio de Belén y también toma sus leyes, las que Dios había establecido. Fíjate, aún en medio de tiempos de crisis o de necesidad, las leyes de Dios, los propósitos de Dios, las promesas de Dios, la palabra de Dios, es mucho mejor que la que te ofrece Moab o la que te ofrece el mundo, para vos y para tu familia. En este territorio, en el territorio de Belén, había leyes que Dios había establecido, que son las que les daban sustento. ¿Te acordás que te dije, no es cierto, que en Moab la única forma que tenían de subsistir era volver a casarse, cometer el mismo error anterior, o prostituirse? Sin embargo, aquí en su territorio, en el territorio de Dios, en el lugar protegido por Dios, bajo las leyes de Dios, tenía otro tipo de características. Dos leyes que aparecen simplemente, por ejemplo, en este relato. La primera está vinculada al tema del sustento. Deuteronomio 24:19 dice lo siguiente: cuando recojas la cosecha de tu campo y olvides una gavilla, no vuelvas por ella. Déjala caer, ¿para quién? Para el extranjero, para el huérfano y la viuda. Así el Señor tu Dios bendecirá todo el trabajo de tus manos. Qué interesante, ¿no es cierto? Las viudas, los huérfanos, los pobres tenían la posibilidad de ingresar a los campos y todo aquello que no se recogía en la cosecha por parte de los secadores, ellos lo podían ir recogiendo detrás. Una ley dentro del pueblo de Dios que le permitía el sustento y la posibilidad de sobrevivir, aún en las épocas más difíciles, porque en aquel entonces no había esas máquinas de ahora cosechadoras que pasan y no te dejan absolutamente un solo grano, sino que la cosecha era a mano. Y acá el relato muestra incluso que hay una especie de intencionalidad. Aquellos que verdaderamente comprendían el propósito de la ley sabían que no era solamente lo que se cayera, sino que deliberadamente debían dejar para recoger, para que quienes no tuvieran podrían recogerlo. Lo mismo sucede en los caminos del Señor. Siempre, siempre Dios te promete que Él te va a dar provisión, cuidado, sustento y protección, aún en las peores crisis. Estoy seguro que si en esta noche pudiéramos abrir el chat y compartir distintos testimonios, muchos, por no decir todos, que estoy seguro, los que estamos acá, tendríamos testimonios y testimonios de contar cómo Dios nos sustentó en las peores crisis o en las peores circunstancias, cuando permanecimos aferrados a su palabra, a sus propósitos y confiamos en Él. La segunda ley es la ley conocida como la del levirato o la ley del redentor. También está allí en Levítico 25 y dice: si dos hermanos viven en un mismo lugar y uno muere sin dejar hijos, su viuda no se casará fuera de la familia. El hermano del esposo la tomará y se casará con ella para cumplir con su deber de cuñado. El primer hijo de ella llevará el nombre del hermano muerto para que su nombre no desaparezca de Israel. Si tal hombre no quiere casarse con la viuda de su hermano, ella recurrirá a los ancianos a la entrada de la ciudad y le dirá: mi cuñado no quiere mantener vivo a Israel el nombre de su hermano. Si se niega a cumplir conmigo, no debe conmigo su deber de cuñado. Bien. En síntesis, existía esta ley que es la que permitió que finalmente Ruth pudiera
casarse con vos. Vos eras familiar, no se sabe exactamente cuál era el tipo de parentesco que tenía con Elimelec, pero lo cierto es que estaba vinculado, tenía algún tipo de parentesco. Por lo visto no apareció ningún otro, pero vos, era el hombre que Dios tenía preparado para Ruth. Vos significa el Señor es mi fuerza. Vos era esta figura que se llama en el Antiguo Testamento el Goal, el pariente cercano, el Redentor, que de alguna manera es también el tipo de la figura de Cristo, nuestro hermano, quien se entregó por nosotros, nuestro Redentor, el que vino a salvar o dar su vida por nosotros. Ruth tiene un encuentro y decide entregar su vida a vos. Y de eso se trata también, que nosotros podamos experimentar, aún en los momentos de decisión de nuestra vida, volver a tener ese encuentro con el Señor, con sus planes, con sus propósitos. Que Él sea el Redentor, no solamente de nuestra vida para darnos vida eterna, sino también de nuestra vida aquí en la tierra. Y nos ayude a tomar las decisiones en las peores circunstancias o crisis de nuestras vidas. No solamente para bendición nuestra, sino también para nuestra familia. Y acá quiero volver a rescatar esta mirada, esta visión. Ruth es el prototipo de la mujer que decide tomar claramente una decisión por el Señor. Y en eso involucra todas sus decisiones. Y vos, el prototipo de un hombre que busca realmente el corazón de Cristo y por eso ama, cuida, protege a Ruth como un vaso frágil. Y entre los dos forman la mirada, el prototipo de la familia que Dios quiere conformar. Así que quisiera que podamos ir terminando, ensayando y viendo cómo Dios protege este tipo de decisiones y relaciones. No importa cuál haya sido tu historia, no importa cuáles hayan sido los errores de tu pasado, no importa cuáles hayan sido las consecuencias, incluso dramáticas, que hayas tenido en tu historia pasada, Dios vuelve a darte una oportunidad. No cometas, no repitas los errores del pasado si los cometiste. Y si en este tiempo las circunstancias te están acuciando, toma las mejores decisiones, porque detrás de ellas hay bendición. Una bendición que no solamente te alcanza a vos, sino que es generacional, se extiende a través de las generaciones. Y quiero que podamos ver esto. Allí finalmente en el capítulo 4, versículos 13 al 17 dice lo siguiente: Así que Booz tomó a Ruth y se casó con ella, y cuando se unieron el Señor les concedió quedar embarazada, de modo que tuvo un hijo. Las mujeres le decían a Noemí, fíjense, alabado sea el Señor, que no te ha dejado hoy sin un redentor, otra vez, que llegue a tener renombre en Israel. Este niño renovará tu vida y te sustentará en la vejez, porque lo ha dado a luz tu nuera, que te ama y es para ti mejor que 7 hijos. Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Las vecinas decían: Noemí ha tenido un hijo, y lo llamaron Obed. Este fue el padre de Isaí, padre de David. De David, el rey David. Es impresionante, precioso, tremendo ver cómo Dios restaura aún las situaciones familiares que hayan sido más devastadas por el enemigo. Cuando tomamos las decisiones correctas en el momento en que Dios nos plantea esos desafíos. Fíjate hasta qué punto Noemí y Ruth tomaron las decisiones correctas, que ambas fueron bendecidas. Noemí misma fue bendecida con el nacimiento de su nieta. Ruth restablece, arma una nueva, aún siendo una mujer moabita, Dios la adopta como hija de su pueblo. Y fíjate a qué punto llega esta adopción,
que Dios la bendice siendo parte de la genealogía del rey David, siendo nada más y nada menos que la bisabuela del rey David. Y si continuamos la progresión histórica o genealógica que podemos ver incluso en el Evangelio de Mateo, nos vamos a dar cuenta que Ruth termina siendo parte de la genealogía terrenal del Señor Jesús. ¿Qué quiero decirte en esta noche? Qué importante que es que, como decía el texto en un principio, sepamos tomar las decisiones en medio de los tiempos de crisis, en favor de nuestra familia, para bendición de nuestra familia, apoyados en las promesas, en la palabra y en los planes de Dios. Que Dios les bendiga, queridos hermanos, y si esto en particular tiene que ver con tu familia, con tu historia, con este tiempo, yo te animo a que tomes acciones concretas, a que no lo dejes solamente en un mensaje reflexivo, sino que tomes acciones concretas. Si hay cosas las cuales Dios quiere restaurar tu familia, toma decisiones concretas conforme a la palabra de Dios. Reuní a tu familia, oren juntos, reparen las cosas que el enemigo haya destruido, las que les haya robado, o peor aún, en aquellas que consideren que ya están muertos. Restáurenlas, porque Dios tiene un plan de bendición familiar que les excede a ustedes mismos. Es más, pasarán las generaciones, ustedes ni siquiera lo van a ver, pero depende de la decisión que ustedes tomen hoy, en este tiempo, y por qué no, en esta noche, o en el retiro familiar que programen para los próximos días. De esas decisiones Dios se quiere glorificar, incluso en el futuro, quizás cuando ustedes no lo vean. Permítanme orar por esto. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra una vez más, y te rogamos que te manifiestes a través de ella. Señor, que permitas que aquellas familias que están atravesando situaciones difíciles o en medio de una crisis están siendo zarandeados a tomar decisiones en quién confiar, cómo hacerlo, en esta noche, Señor, puedan tomar la mejor decisión por ti. Gracias porque en tu palabra encontramos que siempre, Señor, nos permites restituir, restaurar, volver a conformar nuestra familia conforme a tus planes y a tus propósitos. Nos ponemos en tus manos para que así sea. En el nombre de Jesús, amén y amén. Querida iglesia, queridas familias, queridas mujeres, porque son las protagonistas de esta historia, queridos hombres, porque también son protagonistas de esta historia, padres, hijos, nueras, yernos, suegras, Dios quiere trabajar esta hermosa relación en nuestras vidas. Que Dios les bendiga. Nos vemos.
gracia en tu rostro, Jesús. Tu gracia viene al ver mi interior. Puedo ver y caigo en tu amor otra vez. Me dices, tuyo soy. Siempre has sido tú. Siempre has sido tú. Me encontraste. Siempre has sido tú. Siempre has sido tú. Me adoptaste y he decidido nunca volver atrás, no volveré atrás y he decidido nunca volver atrás, no volveré atrás y he decidido nunca volver atrás, no volveré atrás y he decidido nunca volver atrás, no volveré atrás y he decidido nunca volver atrás, no volveré atrás. Te adoramos, Jesús. Iglesia, levanta tus manos ahí en tu lugar y comienza a cantar, comienza a elevar un cántico nuevo a Él. Tú eres digno de toda nuestra adoración. Tú eres digno de todo honor, de toda honra, de toda gloria, Jesús.
Entérate de todo lo que está pasando en el ministerio Un Lugar para el Encuentro con Jesús. Los jueves, sábados y domingos a las 20 horas, te invitamos a ver desde nuestro canal de YouTube todas nuestras reuniones online. ¿Dónde nos encontrás? En Un Lugar Devoto. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales. En Facebook como Ministerio Un Lugar para el Encuentro con Jesús. En Instagram en @unlugardevoto. Sumate y sé parte de Mi Iglesia, Mi Casa. Ministerio Un Lugar para el Encuentro con Jesús. Un lugar, tu lugar.